casa crecí junto con las cartas del tarot, los inciensos, las velas aromáticas y los rituales para hacer limpieza. Mi madre no era una bruja, más bien ella era una persona creyente en las energías oscuras y blancas, en los espíritus del bosque, en las hadas y en la naturaleza. Sin darme cuenta, aprendí el significado de cada una de las cartas del tarot. Incluso, cuando crecí, tuve mi propia baraja. Al principio me divertía echándoles las cartas a mis amigas. Ellas me decían que las cartas sobre el futuro resultaban ser realidad. No quería dedicarme como mi mamá a dar cursos y sesiones sobre energías y biodescodificación, solo lo hacía cuando alguien me lo pedía y de manera gratuita. Había una razón por la que no quería dedicarme a eso, que no entendí cuando era pequeña, hasta que fui adulta y me hice consciente de lo que sucedía cuando mi mamá realizaba algún trabajo de limpieza de energías. Ella tenía una habitación de la casa dedicada para eso, era su consultorio. Me daba cuenta de que, cuando alguna de sus clientas entraba, veía una especie de vapor alrededor de ellas. Por lo regular no era blanco, sino que tenía varios tonos de gris, algunos tan oscuros que parecían negros. Le contaba a mi mamá lo que veía y ella me decía que esa era la energía que seguía a las personas. A veces me daba cuenta de que no siempre la gente salía del consultorio de mi mamá con energía blanca, seguía siendo gris o negra. Era algo que no me gustaba ver, porque me daba un poco de nervios. No sabía por qué lo veía y eso no me hacía sentir bien. Una de las peores ocasiones fue cuando una mujer llegó a la casa. Como mi mamá estaba atendiendo a otra persona, la mujer se sentó a esperar. Se le veía nerviosa, con miedo y ansiedad, porque volteaba hacia todas partes como si buscara a alguien. A esa mujer yo le vi su energía muy oscura, pero había algo más. En momentos se movía como si fuera una nebulosa, y lo peor era que tomaba la forma de algo extraño. Cuando le puse atención, vi que era un ser con rostro maléfico. Esa fue la primera vez que vi cómo la energía tomaba forma. Me alejé de la señora y me fui a mi habitación. Aunque ver eso y que yo también me pusiera tan nerviosa fue difícil de superar, no entendí por qué vi ese rostro. La señora entró al consultorio de mi mamá y oí gritos y llanto. No me acerqué a ver qué sucedía porque mi mamá me lo tenía prohibido, pero cuando esa mujer se fue, mi madre quedó asustada. No quiso darme detalles de lo que pasó en consulta, pero le vi el miedo en sus ojos porque miraba a todas partes. Prendió inciensos en cualquier rincón de la casa con un sahumerio, le puso hierbas aromáticas y lo dejó en su consultorio. Esa fue la primera vez que me pasó algo que no entendí. Quise contarle a mi madre lo que vi, pero ella no quiso hablar de eso. Me dijo que era mejor no decir nada, porque al hablarlo, las energías se daban cuenta y empezaban a seguirnos. Ya había hecho limpieza completa en la casa y no quería contaminarnos. En esa ocasión fue la primera vez de muchas que notaba cómo la energía de la persona cambiaba de forma. Por lo regular, eran seres maléficos que me daban miedo, pero ya no dije nada, no era algo a lo que me pudiera acostumbrar. Sin embargo, de alguna forma lo normalicé y, como mi madre no me permitía hablar de eso, ya no volvía a hacerlo. Hubo una ocasión en que una de mis amigas de la secundaria me dijo que su mamá estaba muy enferma de cáncer. Lo más seguro era que no iba a sobrevivir a la enfermedad. Lo que mi amiga quería era que le contara qué sucedía más allá de la muerte, porque su madre tenía mucho miedo de morir y ella quería tener claro lo que iba a pasar con su espíritu. Le dije que tampoco era vidente, que apenas era aprendiz de cartas de tarot y que eso no lo podía saber. Pero ella insistió. Me negué a hacerlo porque yo también creía en las energías y no quería meterme con seres del bajo astral. Así que no lo hice. Durante varios días, mi amiga faltó a la escuela preocupada por ella y por su mamá. Fui a visitarla. Llegué en un momento crucial, su madre tenía poco tiempo de haber muerto. Como murió en su casa, era necesario conseguir un certificado médico para continuar con los trámites de la funeraria. Tanto mi amiga como su mamá estaban en shock.
No sabían qué hacer, ni yo tampoco. Pero le hablé a mi madre y ella nos ayudó a conseguir un médico para que fuera a la casa. Pasó algo muy extraño que nunca antes me sucedió. No sé si me quedé con la idea de que la abuela de mi amiga tenía mucho miedo a morir, pero me empecé a sentir rara, como si fuera difícil respirar. Me costaba mucho trabajo hacerlo, ya que sentí el ambiente pesado y denso. Me salí al patio para tratar de aspirar aire limpio y poco a poco me fui controlando. Pero vi en la esquina a un ser traslúcido, apenas perceptible, que se movía de un lado a otro. A mí me pareció que era la abuelita de mi amiga porque era bajita y delgada, pero al mirar hacia el interior de la vivienda vi una bruma oscura que se movía por toda la habitación donde se encontraba el cuerpo de la señora. No me gustó la sensación que tuve al ver esa cosa moviéndose alrededor del cuarto, así que sin decirle nada a mi amiga me fui de su casa y le pedí apoyo a mi mamá. Solo para que pudiera ayudar al espíritu de la señora a cruzar el portal hacia la luz. Mi madre me dijo que no era bueno ver esa energía oscura que rondaba en el cuarto. Lo mejor era no meternos con energías negativas porque luego ellas podían actuar en nuestra contra. Aún así, insistí para que fuera conmigo porque no sabía cómo hacerlo y la abuelita estaba más que ida. Mi madre era una mujer compasiva y aceptó hacerlo, pero desde antes de llegar a la casa me dijo que había una energía negativa en ese lugar y no era bueno que las dos estuviéramos allí porque corríamos el riesgo de que se nos pegara. Aún así, entramos, y mi madre, de forma discreta, dejó unos sacos pequeños llenos de arena de mar en las 4 esquinas de la habitación. Prendió 2 veladoras aromáticas blancas, llevó crisántemos blancos que servían para limpiar la energía y se puso a orar. No entendí cómo funcionó lo que hizo mi mamá, pero vi cómo desapareció el espíritu de la abuela de mi amiga y aquella energía oscura se fue, haciendo menos densa. De regreso, mi mamá me dijo que tuviera mucho cuidado con las energías. La que había en la casa no era la de un mal espíritu, porque lo que hizo no habría servido para tratar con un espíritu demoníaco. No era tan sencillo. Lo que había en esa habitación era el miedo que la señora tenía a morir, así como la desesperación, la tristeza, incluso rencores y remordimientos. Con la limpieza espiritual que hizo, fue posible que la señora pudiera cruzar el umbral hacia el más allá. Pero no siempre era así de sencillo. Lo mejor era no meterse con energías desconocidas. Aprendí a no decirle a las personas que sabía sobre tarot y a lo que mi mamá se dedicaba para evitar comprometernos. Pero lo peor me sucedió cuando crecí. Ya estaba en la universidad y mi novio era de mi confianza. Con el tiempo, le conté a lo que se dedicaba mi madre y lo que yo era capaz de ver. Él me pidió que le echara las cartas. No quería hacerlo, pero él insistió. Ese fue un gran error que cometí en mi vida, porque al darle el juego de cartas para que él las barajeara, me encontré con una carta que anunciaba su muerte. Creí que era un error, y de nuevo le pedí que las tocara. Cuando hice el ejercicio, volvió a salir la misma carta. A mi novio no le dije lo que realmente vi. Preferí no comentarlo, creí que había algún error en mi comprensión de las cartas. Así que le dije otra cosa. Cuando llegué con mi mamá y le mostré la carta que anunciaba la muerte de mi novio, noté el ceño fruncido que hacía cuando se preocupaba y entendí que no era una carta buena. Me dijo que a veces había errores en las cartas y que esta vez pudo ser una de esas veces. Sabía que eso no era verdad, aunque tampoco le dije que no le creía. En el fondo, quise pensar que era cierto lo que me dijo y ya no pregunté más. Perdí la tranquilidad y la paz cada vez que timbraba mi teléfono, creía que era para darme una mala noticia. Pasaron los días y realmente creí que todo había sido un error. Ya dormía más tranquila, hasta que en una madrugada recibí la llamada telefónica de mi novio. Él tuvo que salir de viaje por asuntos del trabajo, y por lo regular solía viajar de noche. Había ocasiones en que me llamaba para que no le diera sueño, porque en esos momentos se sentía muy cansado. En esa ocasión lo hizo, pero desde que lo escuché, supe que algo no estaba bien,
porque su voz estaba muy alterada, parecía asustado. Creí que había tenido un accidente en la carretera, pero me dijo que no, solo estaba perdido, no sabía dónde se encontraba y todo estaba muy oscuro. Su lámpara le falló, quiso encenderla, pero no pudo. Era extraño porque recién le había puesto pilas nuevas. Le pedí que me mandara su ubicación para poder ayudarlo. Me respondió que ya lo había hecho, pero la señal era muy mala y el mensaje no se iba. Apenas pudo comunicarse conmigo, intentó con su hermano, pero la llamada nunca entró. De pronto, la comunicación empezó a entrecortarse, era difícil entender lo que me decía y luego ya no lo escuché más. Se cortó la llamada. Intenté varias veces comunicarme con él sin conseguirlo, fue imposible. Le mandé un mensaje, pero no le llegó. Ya sabía que en la carretera había poca o casi nada de señal. Aún así, estaba inquieta, intranquila. Sentí algo extraño sin poder entender qué me pasaba. Pensaba que, si mi novio estaba desorientado, al menos se encontraba bien y que no había tenido un accidente. Tomé el tarot y eché las cartas, pero no lograron decirme nada en especial. Así estuve, intentando llamar a mi novio sin lograrlo. Casi al amanecer, entró una llamada. Creí que era el de nuevo y respondí rápido, ni siquiera me fijé en el identificador de quién se trataba. Del otro lado de la línea, escuché la voz de la hermana de mi novio. Llorando, me dijo que él murió en un terrible accidente en la carretera 58. Un tráiler que se quedó sin frenos se impactó en su automóvil, el cual quedó destrozado por completo. Su hermano murió de manera instantánea alrededor de las 2 de la mañana. Eso era imposible. Al revisar mi celular, la llamada que recibí fue a esa hora, lo que significaba que cuando él me habló, ya estaba muerto, y por eso se sentía perdido. Después de aquella terrible noticia, estuve muy triste y caí en depresión, porque me sentía culpable. Aunque sabía que no había forma de que yo hubiese sido responsable de su muerte, tenía la sensación de que, al echarle las cartas de tarot a mi novio, también lo destiné a su muerte, porque la carta me lo dijo. Mi madre trató de hacerme entender que yo no era culpable de su muerte, que las cartas solo decían lo que ya estaba predestinado, y que yo no fui quien provocó la fatalidad. Pero esa sensación no me la podía quitar, sobre todo porque estuve soñando con mi novio casi todas las noches y él seguía perdido en la oscuridad. La respuesta la tuve después de otro acontecimiento macabro que dio lugar a que mi madre me revelara un secreto que yo ignoraba. Por la culpa que sentí, me acerqué mucho a la familia de mi novio. Obviamente, nunca les dije lo que me pasó, porque su mamá y su hermana se iban a alterar y me harían muchas preguntas que ni yo podía responder. Sin darme cuenta, empecé una relación de amistad con su hermana. En una ocasión, nos quedamos solas en su casa y la estábamos pasando muy bien. Ella me pidió que le echara las cartas del tarot. Le dije que no, que hacía tiempo que había dejado esa práctica y no quería volver a hacerlo, pero ella me insistió tanto que me convenció. Al hacer el ritual para echar las cartas, en una de ellas me salió la misma carta que a mi novio, la carta que anunciaba la muerte. Tampoco se lo dije a ella y terminé lo más pronto que pude la sesión. A partir de ese momento, me sentí nerviosa, inquieta, arrepentida de haberlo hecho. Me fui a mi casa con una sensación de ansiedad, pidiendo a los ángeles que no sucediera nada malo. Cada día le hablaba por teléfono a la que fue mi cuñada para ver cómo se encontraba y todo estaba en orden. Con el paso de los días, me calmé creyendo que no iba a suceder nada malo. Hasta que una noche tuve un sueño vívido en el que veía a la hermana de mi novio desesperada. Ella corría por un sendero largo, asustada, como si alguien la estuviera siguiendo. Al lado del camino no había casas, solo vegetación, y al fondo estaba la silueta oscura de un hombre alto y delgado. Ella no se dio cuenta de esa presencia por estar preocupada, volteando hacia atrás. Algo la seguía, pero no pude ver qué era.
Al llegar al final del camino, la silueta negra se hacía más grande y se la llevaba entre gritos de desesperación. Desperté sudando frío, pues lo real que sentí en el sueño fue tan intenso que, cuando me di cuenta de que estaba en mi habitación y todo había sido un mal sueño, comencé a calmarme. Sin embargo, una llamada telefónica me alteró mucho. No quería contestarla, temía recibir una mala noticia. La primera llamada quedó registrada como perdida. La segunda sí la respondí, era la madre de quien fue mi novio, para decirme que su hija estaba muy mal. Estaba inerte en la cama, con los ojos muy abiertos. No entendí por qué la señora pensó en mí para hablarme por teléfono, no lo sé. Pero fui lo más rápido que pude a su casa, y era verdad, mi amiga se encontraba en la cama sin signos vitales. Nunca nos enteramos de lo que realmente le sucedió. El médico que extendió el certificado médico dijo que probablemente ella tenía un problema en el corazón, y como nunca fue atendida, le dio un paro fulminante. Pero yo no lo creí, creo que ni el doctor entendió lo que realmente pasó. Me sentí de nuevo culpable, pero esta vez me alejé de la señora, aunque sabía en el estado emocional en el que se encontraba. Después del funeral, ya no la volví a ver. Mi madre, al verme tan deprimida, una tarde se acercó para decirme que yo no era responsable de la muerte de esas dos personas. Sin embargo, había algo que me había ocultado con el afán de que, al no hablarlo, dejara de existir. Pero ahora se daba cuenta de que esa maldición no había terminado. Me reveló que su madre, mi abuela, fue una bruja muy poderosa en el pueblo, que lograba salvar a las personas que tenían una enfermedad terminal. Personas desahuciadas por los médicos acudían a ella y de una manera inexplicable lograba que ellas volvieran a tener salud. Mi mamá nunca supo cómo obtenía ese poder, lo único que recuerda es que mi abuela tenía una gran devoción por la Santa Muerte y le tenía un altar en su habitación. Antes de hacer cualquier consulta, se hincaba ante la deidad y oraba en silencio. Luego salía y, cualquier problema o enfermedad a la que se enfrentara, lograba resolver. Hasta ahí todo estaba bien, porque era una manera de ayudar a las personas. Lo malo fue que su conducta fue cambiando, de ser una mujer dulce y amable, su carácter se fue haciendo duro y hostil, y empezó a lucrar más con las personas. Les cobraba grandes cantidades de dinero para ayudarlas, y la gente, en su desesperación, le daba el dinero. Los problemas en casa de mi abuela empezaron con el abuelo y luego con sus hijos. Fue por esto que mi mamá decidió irse de su casa y venirse a vivir a la ciudad. Solo en pocas ocasiones íbamos a visitarla. En ese momento entendí por qué mi mamá estaba tan alejada de su familia. Cuando ella se vino del pueblo, fue para no regresar. Lo malo fue que mi abuela tuvo enemistad con un brujo de un pueblo cercano. Mi mamá no supo decirme qué ocurrió entre ellos, lo único que sí sabía era que el hombre le echó una maldición, diciéndole que toda su descendencia estaría mal, y sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Al poco tiempo, mi abuela enfermó de gravedad y murió. Todavía tengo el recuerdo de aquella vez que fuimos a su funeral. Fue cuando conocí a muchos primos que vivían en el pueblo. Mi madre, a partir de la muerte de la abuela, dejó de ir al pueblo. Ya no volvimos a visitar a la familia que vivía en ese lugar. Lo que mi mamá intentaba era alejarme de esa maldición, que por lo visto no había desaparecido. Como a mi mamá no le sucedió nada, creyó que todo habían sido mentiras del brujo y que jamás pensó que esa herencia sería para mí. Cuando ocurrió lo de mi novio, creyó que todo fue una coincidencia y que no tenía nada que ver con lo que el brujo anunció, pero ahora ya no tenía lugar a dudas. No sabía realmente qué fue lo que heredé, pero ahora se daba cuenta de que yo tenía la facultad de estar entre dos mundos, el de la vida y la muerte. Como si solo fuera necesario darme cuenta sobre esa maldición para que empezaran a suceder cosas perturbadoras. A partir de ese día, empecé a ver sombras alrededor de las personas, a soñar con gente muerta. No solo con mi novio y su hermana, sino con gente de mi familia que no conocí.
Fue como si abriera una cortina y pudiera ver lo que había más allá de la muerte, porque entre bruma y oscuridad alcanzaba a distinguir espíritus que se movían en la nada. Cada noche era lo mismo, todo el tiempo soñaba con personas ya fallecidas. Pero eso no era todo, cada una de ellas me pedía que le diera un mensaje a un familiar en particular. Y en el día era peor. Veía siluetas de personas que caminaban entre los vivos, gente delgada y pálida que me veía todo el tiempo. Creí que me volvería loca y se lo conté todo a mi mamá. Ella, preocupada, hizo lo que sabía para alejar a los muertos de mi vida, pero fue en vano. Yo seguía soñando con ellos y viéndolos. Empecé a enfermar, porque ya no podía dormir bien y comía muy poco. Fue cuando mi mamá me llevó con la persona que le enseñó todo lo que sabía, su maestro, como ella le decía. El hombre, en cuanto me vio, movió negativamente su cabeza y me llevó con él. Hizo varios rituales, a los cuales ni siquiera les puse atención, porque los espíritus los veía cada vez más de cerca. Solo podía concentrarme en ellos, porque me daban miedo. Así estuve yendo con ese hombre por muchas ocasiones. Quisiera decir que lo que hizo fue suficiente para liberarme de los muertos, pero no fue así. Los sueños disminuyeron en frecuencia, soñaba con ellos y las apariciones las veía cada vez menos, pero nunca desaparecieron por completo. Ahora sé que esa maldición sigue vigente y que quizás nunca me pueda librar de ella. Lo que me ha llevado a decidir que no quiero tener hijos, para que esa maldición no continúe. Por lo pronto, dejé por completo las cartas de tarot y cualquier actividad que tenga que ver con premoniciones y adivinación. Voy con frecuencia con el maestro a que me haga limpias energéticas, y lo mismo hace mi mamá en casa. Pero cuando menos lo espero, veo un rostro pálido entre las personas, o alguien me susurra algo al oído, o también tengo sueños vívidos con personas que ya no están en este plano. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.